Los saludo en el amor del Señor Jesús. Doquiera que me estén escuchando, hermanos, para mí es un placer llegar a ustedes con la palabra del Señor. Esta vez me gustaría hablar sobre la organización de la iglesia. Es, creo, un tema fundamental en la vida de la iglesia en misión. Recordemos, en Hechos se mencionan algunos momentos en que la iglesia comenzó a organizarse. Tal vez podemos mencionar lo de Hechos 1, el nombramiento de Matías, la preocupación por llenar un vacío que había ahí. Es necesario. El nombramiento de los 7 en el capítulo 6. Creció la multitud, hubieron problemas, los apóstoles convocan a la iglesia recibe la propuesta, la pone en efecto, nombran los 7, son presentados a los apóstoles y entran al ministerio. 7. Algunos piensan que es lo que da origen a la palabra diáconos. En Hechos 15:4 vemos también la mención de ancianos en la iglesia en Jerusalén. No se dice ni cómo ni cuándo fueron nombrados, pero habían ancianos ya establecidos juntamente con los apóstoles. Pablo en sus viajes nos cuenta el capítulo 14 que elegía ancianos en cada iglesia. Nacía la iglesia, crecía un poco y luego los ancianos eran puestos por el apóstol. Esto nos ayuda a pensar de que la organización, el liderazgo de iglesia, que es lo que empieza a dar forma a la organización, es muy importante en la iglesia. En 1 Timoteo 3:1 y Tito 1:5-9, pasajes categóricos, pasajes que los conocemos de memoria, recordemos un poco esto. El equipo de obispos y el equipo de diáconos, o llámele cuerpo si quiere, cuerpo de ancianos, cuerpo de diáconos y diaconisas. Ahora, en el primer grupo, o sea, los ancianos de la iglesia, ¿no? En 3:1-7, se ven ahí los requisitos para ser ancianos. Y en el 3:8-13 de 1 Timoteo 3 se ven los requisitos para nombrar a los diáconos y diaconisas. Entonces, cuando la iglesia se organizaba, por ejemplo, Filipo, que es una de las iglesias modelo, cuando Pablo le escribe, le dice a la iglesia que esté en Filipo con sus obispos y diáconos. Estaban estos dos cuerpos, yo les llamo pastorales, ancianos, diáconos y diaconisas. Ahora, según la iglesia en Filipo, es lo que debiera tener cada iglesia local hoy. Su cuerpo de ancianos y su cuerpo de diáconos y diaconisas. Así empieza la organización de la iglesia. Estos dos equipos, estos dos cuerpos, son elegidos ¿cómo? La verdad, les confieso, no encuentro en la Biblia el cómo, por votación, por nombramiento, así, tú, él, o se presentaban. En 1 Timoteo 3 hay una expresión muy hermosa. El que desea obispado, buena obra desea. Pareciera que el llamamiento que hace Dios es personalmente. Dios, ¿se acuerdan en Filipenses 2? Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios pone en este hombre, en el otro, el querer y el hacer. Buena obra desea.
Me inclino a creer que el nombramiento de los obispos y ancianos era por este tipo de llamamiento, el que desea. Lo que sí tenemos claro es que la forma como se nombra ahora no es la forma del Nuevo Testamento. Ahora, si eso es pecado o no es pecado, no sé, porque cuando eligieron a Matías, los apóstoles usaron un método, ¿no? La suerte, para elegir a Matías. Algunos piensan que ese fue el gran error de la iglesia. Otros piensan que el error fue de estos dos. Bueno, sigamos pensando. Pero no hay algo claro. Por ejemplo, si me preguntan, ¿y qué tiempo dura el ministerio del anciano nombrado? Mi respuesta, mirando la Biblia, es que es permanente. En 1 Timoteo 5, 18 y 19, lo único que puede sacar al dirigente de su cargo de anciano es cuando peca, no confiesa y se resiste a vivir como él quiere vivir. Entonces, el mandato de Pablo a Timoteo fue repréndelo delante de todos para que teman. Si no se arrepiente, entonces, bueno, hasta ahí llegó su ministerio permanente. Tuve un profesor, Pablo Roff, que ya está con el Señor. Él era miembro de la iglesia del señor Oswald Smith en Toronto, Canadá. Una iglesia modelo en sus tiempos y para hoy, creo. Él me contó que el señor Oswald Smith no elegía ancianos por un año, 2 o 3. Eran estables. Y me dijo don Pablo Roff, ahora la iglesia tiene 120 ancianos que trabajan con don Oswald Smith. La muerte pone fin al ministerio o amor al mundo, al pecado, nada más. Oiga, yo creo que esto podría encajar muy bien en el pensamiento de la palabra del Señor. Mejor diría, en la voluntad de Dios, que estos ancianos son permanentes. Por eso es que se exige tanto, como veremos un poquito más adelante, la calidad de vida que deben tener. No cualquiera, no cualquiera. Bueno, hermanos, una iglesia organizada es la que cuenta en realidad con su equipo de ancianos, o llámele obispos o presbíteros, sus diáconos, sus diaconisas. Ellos son los que gobiernan, pastorean, enseñan, administran, ¿no? Predican, amonestan. Qué hermoso. Ahora, la organización no termina con el anciano o los ancianos, los obispos y los diáconos. Les menciono ahora, pero espero que la gracia de Dios sea conmigo para hablarles de la organización en los diferentes ámbitos de la vida de la iglesia. En la educación, por ejemplo. Cuando vamos a Tito II, hay una tremenda organización. La iglesia se organiza en grupos, cada grupo tiene una temática, objetivo, y así se educa la iglesia. Ahora, Tito II, 1 al 13, ¿es practicado hoy? Oiga, creo que no. Yo vengo de una iglesia tradicional, le llaman Iglesia Evangélica Peruana. Tengo que confesarles que no. Hicimos
bastante fuerza para poner en práctica Tito II, y algunas iglesias lo hicieron con buenos resultados. Hoy ya estamos viendo que no estamos viviendo conforme a la palabra. En el ámbito del culto, le repito, estoy mencionando nomás lo que espero hacer de una forma más amplia. En el culto, la iglesia se reúne. El término culto en el Nuevo Testamento, sabe usted, ¿no?, que no se usa mucho. No, 2, 3 veces. Y no con relación a la iglesia y Dios. Colosenses 2, culto a los ángeles, etcétera, etcétera. Reunión. Y en 1 Corintios 14, 26, Pablo dice, ¿qué hay cuando se reúnen, hermanos? ¿Qué hay cuando se reúnen? Después que ha hablado de otras cosas más arriba. Cada uno trae, hágalo, los dones en función, hágalo todo para edificación. Y a renglón seguido pone normas para el don de lenguas, para el don de profetizar, cómo debe hacerse las cosas. Lo veremos después, lo menciono ahora. Todo está organizado. Pero hoy día, ¿qué pasó? Los objetivos del culto lo presenta 1 Corintios 14, 26 al 31. En el 26, la edificación. Todo para edificación. El don no es para lucirse, que tengo, que soy espiritual, que hago. No, 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 no. Es para edificación solamente. El otro objetivo, para que todos aprendan. 31 del capítulo 14. El tercer objetivo, que todos sean exhortados. Todos. Podríamos decir que la reunión de iglesia, lo que se llama hoy día culto, es una escuela donde todos aprenden, todos son exhortados. Hoy día me da la impresión que todo esto se archivó y entonces llegamos a los cultos, empieza la batería y la bulla, el grito, sale el pastor o el grupo de alabanza y bueno, oiga, no sé qué pasa. Lo digo con mucho respeto. Le damos las espaldas a la palabra de Dios y hacemos lo que se nos antoja a nosotros. Hermanos, cuidemos esto. No sé si todavía se puede decir, como antes se decía, la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Seguro que ahora algunos todavía la usan en los púlpitos para adornarse, ¿no es cierto? Y para pasar por predicadores de sana doctrina. Oiga, porque la práctica me desespera. La palabra de Dios no es respetada. Esa reglamentación al don de lenguas, al don de profeta, ese orden, primero 1, 2, si no hay intérprete cae en la iglesia. Permítame mencionar algo que me preocupa y por qué no decirles, me molesta aún. Pero un predicador que está predicando y de un momento a otro comienza a hablar lenguas y sigue hablando lenguas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué dar las espaldas a la palabra de Dios? Si deberá hablar en lenguas, ¿por qué no busca intérprete? Porque ¿para qué? ¿Para qué habla lenguas si nadie le entiende? Oiga, con respeto. Quiere demostrar que es muy espiritual, porque se dice que el que habla lenguas es lleno del Espíritu Santo. En la iglesia de Corinto no era así, no era así. Era un don que le gustaba mucho, pero no era prueba de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace el predicador? ¿Para adornarse?
para dominar la iglesia? De veras me preocupa mucho. Que ministros del Señor públicamente demos las espaldas a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, y digamos que somos espirituales, que somos predicadores del Evangelio, de la sana doctrina. Sentémonos un momentito, con paciencia. Pensemos en nuestros caminos. Meditemos en Él, en ellos, como nos dice el Señor en Ageo, en el capítulo 1, en el 2 y en el 3, ¿no? Meditad bien en vuestros caminos. Entonces, la organización en el culto es fundamental. Hoy día hay una organización que la veremos después, la menciono, que en gran parte y tal vez en todas sus partes, poco, muy poco y casi nada tiene de la palabra de Dios. No me digan que un culto muy agitado, donde todo el mundo levanta la voz y grita, el pastor es el primero, eso es prueba que hay llenura, eso es prueba de que Dios está cuidado. En el desierto se hizo un culto que dio las espaldas a Dios, y en ese culto se habían gritos, aleluya, seguro hasta glorias a Dios, y alababan al becerro y gritaban. Y se acuerdan que Josué le dice a Moisés, hay guerra y lucha en el pueblo, y Moisés dice, no, no es eso, sino que el pueblo se ha corrompido, ha dejado a Dios. Entonces la voz y el grito no está diciendo que estamos en la organización de Dios. He buscado con paciencia en el Pentateuco una celebración. Tampoco se habla de culto, de las citas con Dios, traducen algunos, la tienda de la comunión, que es lo que más se usa. Oiga, y no hay ese escándalo. El escándalo solamente se vio en el culto apóstata, idólatra. Este culto fruto de la rebeldía, de la desobediencia, del querer ser lo que la carne nos pide que seamos. Qué pena. Pero, ¿por qué no mirar con paciencia la forma como la palabra de Dios nos presenta los pasajes para organizar el culto? Y son muchos. Vuelvo a decirles, cuando trate estos temas en forma específica, ampliaremos estas cosas. La orden del hogar, todo está organizado en la palabra. Y organizar es para hacer algo que queremos hacer. Digamos, si organizamos una fiesta, vemos los detalles, los pasos que se van a dar, nombrar las personas para que realicen tal o cual cosa. Oiga, es una serie de detalles en la organización para conseguir lo que queremos. Entonces, todo está organizado. Pero usted me va a decir, ahora estamos organizados, pero mi pregunta es, ¿conforme a la palabra? ¿O es conforme a su tradición eclesial? ¿O es conforme a sus deseos de usted como líder? ¿O un grupo de líderes? Es la palabra la que usted mira para organizar, la que yo miro para organizar. Ruego a la iglesia que lea la Biblia y despierte y pida a sus dirigentes que hablen, que enseñen conforme a la palabra de Dios. Nadie debe darse el lujo de decir lo que se le ocurre, proponer lo que a él le viene en gana. No, no, 1000 veces no. Tenemos que decir siempre, ¿cómo quiere Dios que hagamos esto? Y no espere usted que del cielo le caiga algo. Eso se encuentra en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis.
Y el dirigente tiene que leer la Biblia no una vez, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no 10, no 20, 30, 40 o 50 veces trabajándola, buscando qué cosa quiere Dios que hagamos como iglesia, qué cosa quiere Dios que yo haga como dirigente, como anciano, como diácono, como diaconisa, responsable de la vida de la iglesia. Hermanos, la vida es seria. A Dios hay que respetarlo. Por ahora me quedo aquí, rogándole que pensemos en la organización de la iglesia y en los ámbitos que forman la iglesia, que lo veremos después. Ancianos, según la palabra, diáconos y diaconisas. Y para terminar, quiero decirles, ¿cómo se llega a ser dirigente de iglesia? ¿Por título de seminario? ¿Por experiencia? ¿Por qué? La Biblia es muy clara. 1 Timoteo 3 y Tito 1, 5 al 9. Las exigencias de Dios son enormes, son enormes, son enormes. Son enormes. Lo que se está diciendo es que el anciano tiene que ser irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Esto es como persona. Ahora, los requisitos en relación con el hogar. Dice que tiene que gobernar bien su casa. Dice que tiene que tener los hijos en su gestión. Ahora, debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hoy hay desenfreno en esto. Amable, apacible, no avaro. Hoy día la avaricia ha destrozado la vida de muchos preciosos siervos del Señor. Qué pena, qué pena. Oremos por ellos. Es necesario que el obispo, ¿no?, se porte bien en su casa, que la gobierne bien. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, con la comunidad civil. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar. Tito, que complementa la lista, ¿no?, también dice irreprensible, una sola mujer que tenga hijos creyentes. Es necesario que sea irreprensible. ¿Por qué? Como administrador de Dios. No soberbio, dice Tito, no iracundo, no dado al vino, no codicioso, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. No cualquiera llega a ser anciano de iglesia, o obispo si quiere, o presbítero. Desgraciadamente hoy puede ser anciano uno que habla más o menos, uno que tiene experiencia, pero ¿quién es él? Como decía un siervo de Dios en Perú, es uno más del montón. La expresión no es tan grata, pero así se expresaba él, uno más del montón. No hay diferencia, pero el anciano tiene que ser diferente. Conseguirle un defecto es bastante difícil, pero los tiene, lo tenemos. La perfección que va creciendo,
siempre tiene defectos. Siempre tiene defectos. Y los diáconos, mire, que sean honestos, sin doblez, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Deben ser sometidos a prueba, marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Las diaconisas, honestas, no calumniadoras, que sean sobrias, que sean fieles en todo. O sea, que ese cuerpo de ancianos y ese cuerpo de diácono y diaconisa es de gente que vive con Dios, de gente que de veras proyecta la imagen de nuestro Señor Jesucristo, donde la justicia, el amor, la paz abunda. Oiga, hoy día tenemos eso. Me parece que no. Me da pena hablar así, pero tengo que hacerlo. Me da pena. Porque iglesias que he visitado y algunas que visito, ahora no puedo visitar tanto porque estoy en esta silla de ruedas. Pero los videos, las noticias, mis amigos que me visitan, confirman lo que yo estoy diciendo. Hoy día no se ve. Hermano, lo digo con tristeza. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a vivir de espaldas a la palabra de Dios? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a vivir faltándole el respeto a nuestro Dios? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a obedecer más a los hombres que a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a someternos a las tradiciones evangélicas más que a la auténtica palabra del Señor? Ya es hora de despertar. Abra su Biblia, léala con paciencia y pregúntese, ¿mi vida está de acuerdo a la palabra? ¿La iglesia vive conforme a la palabra? ¿Mi predicación es conforme a la palabra? ¿Mi organización es conforme a la palabra? Y que la Biblia le responda, perdón, y lo hace la palabra de Dios. Espero que así sea. Que usted y yo gastemos mucho tiempo y como líder responsable delante del Señor actuemos. No permitamos la elección de cualquiera. Abramos las puertas a los que llenan los requisitos de la palabra del Señor. Y si no hay a quién elegir conforme a la palabra, no hay que elegir, no eligamos nada. Trabajemos en la iglesia, enseñemos en la iglesia, preparemos la iglesia hasta que hayan los hombres y mujeres que llenan los requisitos. Que así sea, hermanos. Que la bendición de Dios llegue a su vida en abundancia. Ore por mí y oro por usted. Oremos por los que han dejado al Señor por amor al dinero. Siervos del Señor que soy testigo que empezaron muy bien. Y hoy día están dentro de la lista de los pastores más ricos del mundo. ¿Por qué hemos llegado así a ese estado que deshonra el nombre de Dios? Hermano, no siga ahí. Vuelva al Señor y viva conforme a la palabra del Señor. Y de veras, si usted ha salido y tal vez no es de los nuestros, salga. No hable de Jesús el Señor. No diga que predique el Evangelio. Diga que predica su teología o sus herejías.
sea sincero, sea honesto. Pero mi deseo es que vuelva el Señor. Que se encuentre con aquel que lo salvó. Y le diga, Señor, llegó el momento de volver a ti. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos. Hoy y mañana mantengámonos en espíritu de oración. Que Dios les bendiga, hermanos.